Diana Ross se ha distinguido como actriz, obteniendo una nominación al Oscar y un premio Globo de Oro. Con más de 25 álbumes, sencillos inolvidables y actuaciones en vivo que continúan cautivando a audiencias alrededor del mundo, Diana Ross sigue reinando supremamente. Cantó en Central Park durante una tormenta, negándose a dejar el escenario pese a los relámpagos. Pero detrás de los vestidos brillantes y la fachada glamorosa, Diana Ross tuvo momentos de colapso. Como la noche en que se detuvo durante la actuación, aturdida y susurrando que se hacía cada vez más pequeña antes de desaparecer del escenario. Pregunta: ¿en qué ciudad de Estados Unidos actuabas cuando ocurrió ese momento inquietante? Escribe tu suposición en comentarios. La respuesta será revelada después. Descubre la historia del hijo secreto oculto al mundo y el movimiento de 20 millones que transformó la música para siempre. Para comprender a la mujer que se volvió un ícono, hay que regresar al inicio, donde surgieron momentos clave. Un pequeño giro del destino que escribió la historia de la música Detroit, 1944. América seguía en guerra cuando, en un modesto apartamento del North End, nació una niña que sería una de las voces más reconocidas de la música. Su nombre iba a ser Diane, pero por un error en el acta de nacimiento quedó Diana. Ese pequeño desliz permanecería. Diana Ross creció en los proyectos de vivienda Brewster Douglas, una comunidad animada y llena de música, donde todos sabían los asuntos de los demás. 6 niños y 3 adultos compartían un baño, pero Diana nunca se sintió pobre. Ella dijo después que todos a nuestro alrededor eran pobres, pero teníamos amor. Aún así, la infancia no pasó sin dificultades. A los 7 años, la vida de Diana cambió cuando su madre enfermó de tuberculosis. Ella y sus hermanos fueron enviados a vivir con familiares en Alabama, donde, por primera vez, la joven Diana enfrentó las duras realidades de la segregación racial. Ese viaje al sur la marcó con un miedo e injusticia que la acompañarían siempre. Pero de regreso en Detroit encontró un propósito. En la escuela técnica Cass, Diana soñaba no con cantar, sino con diseñar vestidos. Estudió moda, diseño de patrones, y fue la primera chica de autobús negra en la tienda Hudson's. Arreglaba el cabello de los vecinos los fines de semana y soñaba con la belleza. Pero el destino tenía otros planes. Al final de la calle vivía Smokey Robinson, ya destacado en la música. Él vio algo en Diane, y cuando un gerente local formó un grupo de chicas llamado Las Primetes, en 1959, Diana se unió, más por diversión que por fama. Pero a partir de ese momento, el escenario se convertiría en su nuevo estudio de diseño. Sin embargo, mientras las luces comenzaban a brillar sobre Diana Ross, lo que vendría a continuación pondría a prueba no solo su talento, sino su fuerza más profunda. El éxito que le costó todo. El ascenso de Diana Ross con las Supremes no fue inmediato. Fue una escalada llena de presión, traición y expectativas imposibles. Después de luchar como las llamadas Supremes sin éxitos, todo cambió en 1964 con ¿Dónde fue nuestro amor? La voz serena y el glamour de Diana fueron el pase dorado de Motown. Pero a medida que el foco se dirigía hacia ella, proyectaba sombras sobre sus amistades, particularmente con Florence Ballard, cuya partida dejó una cicatriz de la que Ross rara vez hablaba, pero que claramente llevaba. Su transición a una carrera en solitario en 1970 fue audaz, pero profundamente personal. No solo dejaba un grupo, también entraba en la incertidumbre. Ain't No Mountain High Enough fue su mayor éxito en solitario, aunque estuvo acompañado de mucha presión. El ritmo era brutal, y para 1966, antes de dejar a las Supremes, Diana llegó a un punto de quiebre en el club nocturno Blindstrap de Boston. En medio de la actuación, dejó de cantar y susurró: «Me siento tan pequeña. Me estoy volviendo más pequeña. Más pequeña, antes de ser escoltada fuera emocional y físicamente agotada». Sí, esa es tu respuesta de Quiz Boston. Un momento poco discutido, pero muy revelador. Luego vinieron los roles.
Lady Sings the Blues en 1972 no fue solo actuación, fue terapia. Interpretar a Billie Holiday la quebró y tras las cámaras cayó en profunda depresión emocional. Del dolor surgieron elogios, una nominación al Oscar y nueva creatividad. Buscó el control, insistiendo en interpretar a Dorothy en El Mago, lo que le costó un director y duras críticas. Aún así, Ross continuó, firmando un acuerdo de 20 millones con Radio Corporation of America en 1981, una suma inaudita en ese momento. Había dejado de ser infravalorada. A pesar de la fama y los premios, el mundo veía a la leyenda, mientras Diana se aferraba a una verdad más tranquila sobre quién era detrás del glamour. Para comprender a la mujer detrás de la secuencia, debemos dejar el foco y adentrarnos en su mundo personal, en las peculiaridades y contradicciones que definían su vida diaria. Perspectivas de estilo de vida. La vida privada de un ícono público. Detrás del ícono global había una mujer que adoraba la estructura, el silencio y la rutina. Diana Ross, quien alguna vez lideró un estadio durante una tormenta, era en realidad como una casera. Mientras el mundo la imaginaba disfrutando del brillo de Hollywood, Ross a menudo se levantaba antes del amanecer, meditando o caminando por su jardín. Agendaba momentos de paz diarios, hacía de la reflexión un ritual, y siempre llevaba sus sábanas y tés favoritos al viajar, logrando que cualquier hotel se sintiera como su hogar. Incluso en la cima de su carrera, rechazó el estilo de vida de Hollywood. En los años 80, llevó a sus hijos a Connecticut para vivir en suburbios, alejándose del bullicio de las celebridades. Los vecinos recuerdan a Diana llevando a sus hijos a la escuela, animando en partidos de fútbol y haciendo compras con gafas de sol grandes. Esto no era por imagen, era su normalidad. El glamour en su ácido desoxirribonucleico. Por supuesto, normalidad y Diana Ross solo podían coexistir hasta cierto punto. Su talento para la moda fue permanente. Como mencioné, siempre soñé con ser diseñadora, y esa pasión sigue viva. En la película de 1975 Mahogany, Ross diseñó sus propios trajes y creó un departamento de vestuario personalizado en Paramount Studios. Lentejuelas, capas largas y siluetas dramáticas no eran solo espectáculo. Eran su huella creativa, y ese toque creativo se transmitió. En la Gala Met 2025 Ross impactó con un vestido de cola de 18 pies, bordado con los nombres de sus hijos y nietos, codiseñado junto a su hijo Evan. Era moda, sí, pero también era legado. No todos los atuendos fueron icónicos. Un divertido recuerdo. En los 70, llevó un vestido dorado con grandes rodajas de sandía, audaz y fabuloso, aunque sorprendió a algunos. La diva inesperada. Muchos creen que Diana siempre estaba rodeada de personal, pero disfrutaba hacer las cosas sola. En casa, a menudo prescindía completamente del maquillaje, optando en su lugar por sus características gafas de sol de gran tamaño. Su rutina habitual: un toque de brillo de labios y máscara de pestañas. Eso es todo. Cocinó el desayuno, llevó a los niños a la escuela y controló los horarios de las tareas. Aún así, persistieron toques de diva. Uno era su obsesión con el aroma. Inspirada en el perfume de su madre, Ross soñó con su propia fragancia durante décadas. En 2017, lanzó Diamond Diana, un aroma que describió como una brisa envuelta en confianza. Y sí, insiste en rociarse antes de cada actuación. Es parte de mi aura, dijo. Fuerza, estilo y galletas de azúcar, ella podría ser un ícono de la moda, pero también tenía un lado dulce. Literalmente, Diana jugó un papel sorprendente en el lanzamiento de las famosas galletas Amos. Amiga de largo tiempo de Wally Amos, ella lo animó a comercializar la receta de su tía. El resto es historia en el pasillo de snacks. Y tenía sus peculiaridades. Era muy competitiva en las noches de juegos familiares y siempre juguetona. Una Navidad, sus hijos recuerdan que se puso un horrible suéter de elfo solo para hacerlos reír. Podía ser tonta, cariñosa y exigente, todo en la misma hora.
Filantrópicamente mantuvo bajo perfil. Pero como escucharás más tarde, después de que un caótico concierto en Central Park dejó a la ciudad sin fondos, Ross discretamente escribió un cheque personal por $250,000 para garantizar que se construyera un parque infantil prometido. El parque infantil Diana Ross sigue en Central Park. También hubo errores. En 2002, mientras enfrentaba problemas con el alcohol tras su segundo divorcio, Ross fue arrestada por conducir ebria en Arizona. Fue un mal momento captado en una foto policial que los tabloides explotaron. Lo que pocos sabían entonces era que Ross había ingresado discretamente a rehabilitación no una, sino 2 veces para sanar. Como dijimos antes, esta lucha mostró un lado crudo y vulnerable, poco visto tras la deslumbrante sonrisa. Más allá del glamour, el perfume, los titulares y el dolor, Diana Ross construyó una vida a su modo, glamorosa, auténtica e inconfundible. Aún así, para entender completamente a la mujer detrás de las cortinas, necesitamos observar las conexiones que más la moldearon, los amores, las amistades y los sacrificios silenciosos que nunca llegaron al foco de atención. Las conexiones que la moldearon y el amor que ocultó. El amor para Diana Ross rara vez fue simple y nunca sin consecuencias. Su relación más formativa fue con Berry Gordy, el fundador de Motown, y el hombre que tanto la guió en su ascenso, como se convirtió en el padre de su primer hijo, Rhonda. Diana se preparaba para casarse con el ejecutivo musical, Robert Silverstein. En un acto protector y personal, permitió que todos, incluso Rhonda, creyeran por un tiempo que Silverstein era el padre. No fue un engaño por fama, sino un sacrificio por estabilidad. Esa elección, como muchas en su vida, fue por amor. Diana no solo creaba un legado, también una familia. Sus 5 hijos la describen no como estrella, sino como la madre presente que preparaba almuerzos, imponía toques de queda y daba todo por su bienestar. Tracy Ellis Ross, ahora estrella por mérito propio, dijo una vez que su Diana Rossidad no se compara con su mamaidad, pero el corazón de Diana tenía cicatrices. Su matrimonio con el empresario noruego Arne Næss Jr. estuvo lleno de aventura y pasión, hasta que se derrumbó en el año 2000. Su trágica muerte, solo unos años después, dejó a Diana de luto por un hombre al que una vez llamó su alma gemela. Hubo sorpresas, como su breve romance secreto con su amigo de la infancia Smokey Robinson, o la inesperada conexión con Gene Simmons de KISS, quien le atribuyó a Diana haber suavizado su visión sobre la vida familiar. También estaba Michael Jackson, el hermano menor que la idolatraba. Incluso la designó tutora suplente en su testamento. Diana conservó sus amistades, romances y rivalidades, incluso en momentos dolorosos. Mantuvo su círculo cerrado, lealtades firmes y privacidad sagrada. Sin embargo, comprender el mundo emocional de Diana es solo la mitad, pues tras bambalinas también reescribía las reglas de la fama, el poder y el control financiero. La riqueza por la que tuvo que luchar. A partir del 2025, se estima que la fortuna de Diana Ross ronda los 250 millones. Un testimonio no solo de su fama, sino de décadas de decisiones financieras inteligentes y a menudo audaces en silencio. En 1980, a pesar de haber vendido más de 100 millones de discos, descubrió que solo tenía 300,000 a su nombre. Esa llamada de atención la llevó a su histórico acuerdo de 20 millones, con Radio Corporation of America, entonces el contrato de grabación más grande de la historia. Desde entonces ha ganado millones con giras, cobrando entre $150,000 y $400,000 por show, además de regalías y acuerdos de licencia. En 2017 lanzó su fragancia Diamond Diana, sumando otra fuente de ingresos a su imperio. Ross también rechazó una oferta de varios millones de dólares para vender sus másters de música, eligiendo el legado sobre una suma global. Las finanzas de Diana no solo eran la línea de fondo, sino también independencia y propiedad. Las señales más claras de su éxito quizá no estén en un balance, sino en las casas que construyó y el legado que encierran. Las casas que contenían su legado.
La historia inmobiliaria de Diana Ross se lee como una línea de tiempo de su evolución desde ingenua de Motown hasta icono global y fuerza matriarcal. Su finca en Greenwich, Connecticut, es quizá la más personal. Comprada en los años 80, la mansión de 12.500 pies cuadrados está en 5 acres y tiene 11 habitaciones bolera, bodega y apartamentos sobre el garaje. Pero no era solo una casa de trofeos. Fue donde Ross eligió criar a sus hijos, lejos del resplandor de Hollywood. Ahí organizó noches de juegos, llevó a los niños a la escuela y celebró la boda de su hijo Evan. En Miami Beach, Ross causó sensación con una mansión frente al mar de 15.5 millones en la isla San Marco. Con su piscina infinita, muelle privado y terraza en la azotea, era un marcado contraste con su retiro en Connecticut. Más moderno y extravagante. Lo enlistó en 2024 por 17.8 millones, reflejando no solo su lujo sino su valor como una parte marcada de su legado. También está su serena casa en Malibú en Carbon Beach, que ofreció un aislamiento bañado por el sol durante años. Y luego, por supuesto, está su casa de la infancia en Detroit, una propiedad modesta que se vendió por solo $1,800 en 2017, años después de que la familia Ross se mudó, pero aún resonando con historia. Estas casas no eran solo inversiones, eran extensiones de Ross misma, glamorosa, centrada y siempre intencional. Aunque Diana se movía con gracia, su relación con el transporte y sus vehículos legendarios añade otra faceta a su historia. Los paseos que coincidían con el impulso de la diva. Diana Ross siempre ha destacado por sus entradas, incluso al elegir ruedas. En 1967, en el auge de las Supremes, se regaló un Jaguar E-Type Series 1 Roadster, símbolo elegante y aerodinámico de éxito. Adquirido por poco menos de $7,000, era más que un coche. Era una declaración. Ese mismo Jack luego fue a subasta como un preciado artículo de coleccionista, apodado el Jaguar X Diana Ross. También se le ha vinculado famosamente a un Rolls-Royce, a menudo fotografiada encaramada en el capó en una de las instantáneas de diva más icónicas de todos los tiempos. Puro glamour con un toque de picardía. En años más recientes se le ha visto conduciendo un Chrysler 300, un coche conocido por equilibrar la elegancia con la comodidad diaria, un eco de su estilo de vida fuera del escenario. No hay constancia de que Diana tenga motocicleta, lo cual no sorprende dado su gusto por el satén sobre el cuero. Y aunque ciertamente viajó por el mundo en jets privados, Ross siempre ha mantenido sus preferencias de viaje aéreo discretas. Un momento aéreo icónico quedó gratis en la historia pop, el show de medio tiempo del Super Bowl de 1996. Después de hacer temblar la casa con un popurrí de éxitos, Diana no solo abandonó el escenario. Abordó un helicóptero desde la línea de 50 yardas y saludó a la multitud mientras ascendía. Fue pura Diana, teatral, inolvidable e icónica. No hay yate con su nombre, pero de existir, tendría pista de baile con espejos, baúl de alta costura y solo sus clásicos en la lista de reproducción. Aunque sus vehículos eran espectaculares, solo son parte de la historia. Porque incluso ahora, décadas después de su legado, Diana Ross continúa evolucionando, sorprendiendo y tomando el escenario de formas que nadie ve venir. La leyenda que se niega a abandonar el escenario a los 81, Diana Ross sigue cautivando al mundo, no como un relicario del pasado, sino como una leyenda viva escribiendo su próximo capítulo. En 2025, hizo un regreso triunfal a la Met Gala, después de 22 años, luciendo un vestido blanco personalizado bordado con los nombres de sus hijos y nietos. Una impresionante mezcla de orgullo familiar y glamour eterno, como se insinuó anteriormente. Ahora se prepara para su gira, celebrando clásicos eternos, que recorrerá Estados Unidos y Europa en el verano de 2025. Un espectáculo destacado, una actuación en Glasgow con la Real Orquesta Nacional Escocesa, marcando su primera colaboración sinfónica. Un giro de carrera que pocos vieron venir. Ross no planea desacelerar pese a su edad. «Nunca me voy a retirar, tendrán que arrastrarme del escenario», declaró recientemente. Para ella,
Cada show es una celebración y cada vestido una historia. Tras la fama, peleas, amor, pérdida y reinvención, Diana Ross sigue en pie como ícono y mujer que construyó una vida significativa a su manera. Ha vivido una vida más grande que la leyenda. ¿Qué momento te sorprendió más? ¿Sus desamores? ¿La salida en helicóptero? Déjanos saber en los comentarios. Dale like, suscríbete y mira nuestro próximo video sobre los íconos que moldearon la música para siempre. Esto fue un análisis de Diana Ross. Gracias por verlo.